Un gusto saludarles. En la elaboración de nuestras evaluaciones, la plataforma Canvas nos proporciona una herramienta muy útil. Me refiero al banco de preguntas. Como docentes, preparamos un listado de preguntas, lo agrupamos en esta herramienta y luego, cuando estemos ya diseñando nuestra evaluación, tomamos de base estas preguntas que integran este banco y esto permite que el sistema las seleccione aleatoriamente, lo que va a permitir que las evaluaciones tengan diferencias unas de otras. Pero veamos rápidamente cómo se prepara un banco de preguntas y posteriormente cómo diseñamos nuestra evaluación. El banco de preguntas lo vamos a ubicar si ingresamos a nuestro curso en la opción denominada Evaluaciones. Ingresamos a la opción Evaluaciones y en la parte superior derecha ubicamos estos tres puntos. En la parte superior derecha ubicamos estos tres puntos y damos clic en la opción Administrar banco de preguntas. Una vez ingresados a esta opción, les va a aparecer, si no han elaborado en ninguna oportunidad un banco de preguntas, les va a aparecer en blanco. En este caso, pues ya hemos preparado algunos bancos de preguntas, pero vamos a elaborar uno nuevo. Para eso ingresamos a la opción denominada agregar un banco de preguntas. Lo primero que nos va a pedir es colocarle un nombre a este banco de preguntas. Podemos crear banco de preguntas, por ejemplo, por tipo de pregunta. Por ejemplo, si yo quiero que mi evaluación tenga una serie de falsos y verdaderos, vamos a hacer un banco de preguntas de falso y verdadero. Si quiero además que tenga un banco de preguntas de selección múltiple, igual puedo hacer un banco por separado. O si no estoy interesado en que tenga determinado número de cantidad de falso y verdadero o de selección múltiple o de otro tipo de preguntas, puedo hacer uno solo. De esa cuenta, cuando estemos diseñando el examen, el sistema va a elegir entre las diferentes preguntas. Por ejemplo, puede hacer que genere solo preguntas de falso y verdadero, que genere más de falso y verdadero que de selección múltiple, dependiendo qué pretendemos hacer. En este caso, sí. Mi intención es que tome X número de preguntas de falso y verdadero, X número de preguntas de selección múltiple, o de completar, pues tengo que hacer de alguna manera los bancos de preguntas que necesiten para luego ir y configurar cuántas preguntas va a extraer de cada uno de ellos. Entonces, si vamos en ese sentido, vamos a colocarle un nombre, por ejemplo, primer parcial, falso y verdadero, para que tengamos una idea de qué tipo de preguntas es. Damos un enter o un clic, ya nos aparecería ya nuestro espacio para crear nuestro banco de preguntas. Para ingresar al mismo le damos un clic en el título y aquí ya estamos dentro de este primer banco de preguntas que vamos a elaborar. Le damos agregue una pregunta, vemos aquí la opción. Aquí le podemos colocar alguna referencia de qué tipo de pregunta es, sobre qué tema, pero en este caso podemos omitirlo. Y como estamos dentro de nuestro banco de preguntas que seleccionamos que íbamos a hacer de falso y verdadero, en esta opción que ustedes ven en este momento, pueden seleccionar el tipo de pregunta que van a diseñar. En este caso, pues, la idea es crear solo preguntas de falso y verdadero. Eso es lo que tengo de alguna manera ya planificado. Entonces colocamos falso y verdadero. Consignamos nuestra pregunta. Por ejemplo, vamos a colocar, estoy elaborando un examen del estado de flujo de efectivo. Vamos a colocar el flujo de efectivo derivado del pago a proveedores. Se clasifica en las actividades de operación. Efectivamente, la respuesta es, en este caso, verdadero.
Por default tiene seleccionado verdadero. Si fuera falso, pues ubicamos el clic en falso, pero vamos a dejar en verdadero. Y con esto ya estaríamos finalizando nuestra primera pregunta. Le damos a actualizar. De esa cuenta ya tenemos nuestra primera pregunta en este banco de datos. Ingresamos otra. Así rápidamente vamos a eliminar aquí. Y la idea es, por default, me vuelve a aparecer el tipo de pregunta que seleccioné previamente. Vamos a continuar con falso y verdadero. Y pudiéramos diseñar otra. Por ejemplo, siempre en el estado de flujo de efectivo, el método de presentación del estado de flujo efectivo recomendado por la NIC 7 es el método indirecto. En este caso, pues la respuesta es falsa. Vamos a colocarnos entonces y vamos a cambiar a falsa. Esta es la respuesta correcta. Aquí pues ya lo que conocemos, quienes han diseñado preguntas, podemos colocarles alguna leyenda que le aparezca al estudiante cuando responda, pero en este caso no vamos a colocarle ninguna leyenda y actualizamos la pregunta. Vamos a crear 3 para que luego veamos cómo seleccionamos 2 de esas 3 y el sistema va a ir de alguna manera seleccionando aleatoriamente cada vez que el estudiante ingrese a resolver el examen. Por ejemplo, aquellos estudiantes a quienes se les da 2 oportunidades, ingresan la primera vez, el sistema les selecciona unas preguntas, terminaron ese primer examen o lo sacó el sistema por X motivo, vuelven a ingresar nuevamente a su evaluación. El sistema, mientras más preguntas creemos en este banco, pues tiene mayor, va a ser menor la posibilidad que vuelvan a tener las mismas preguntas los estudiantes. O sea, mientras más diverso o más cantidad de preguntas tenga el banco de preguntas, pues la probabilidad de que las preguntas se repitan va a ser menor. En este caso vamos a crear 3. En la parte de arriba se me había olvidado comentarles, cuando estemos elaborando nuestra pregunta, aquí en la parte superior nos aparece la cantidad de puntos que vamos a asignarle a cada pregunta. Si se nos olvidó, pues ingresamos a través de la opción de este lapicito que es edición. Hagamos una tercera pregunta rápidamente. Veamos, entonces seleccionamos nuevamente la opción agregar una pregunta. Tenemos ya nuestra pregunta. Permítanme, perdón. Vamos a borrar esta porque aquí estamos con nueva pregunta de falso y verdadero. Y vamos a colocar entonces, por ejemplo, los inventarios son, los inventarios se reconocen como equivalentes de efectivo según la NIC 7. En este caso, la respuesta ya conocemos que va a ser falso. Vamos a colocar falso aquí. Y vamos a actualizar nuestra pregunta. Entonces podemos ver que nuestro banco de preguntas tiene 3 preguntas. Hemos concluido ya de preparar este banco de preguntas. Entonces vamos a salir del mismo. Vamos a grabarlo. Ya grabamos cada una de las preguntas. Y vamos a ingresar a elaborar un nuevo banco de preguntas. Pues aquí, para crear un nuevo banco de preguntas, le colocamos agregar un banco de preguntas. En este caso vamos a colocarle parcial elección múltiple. Le damos enter. Aquí ya tenemos nuestro nuevo banco de preguntas. Y volvemos con el mismo procedimiento. Agregamos una nueva pregunta de elección múltiple. Veamos. En este caso, pues tendríamos como ejemplo el flujo. Estamos siempre con la NIC 7. El flujo de efectivo proveniente de una emisión de bonos se clasifica
¿Cómo? Dos puntos. Como estamos en una opción de elección múltiple, recordemos, aquí puedo seleccionar el tipo de preguntas que quiero diseñar. Falso y verdadero, elección múltiple, rellenar el espacio en blanco, rellenar los espacios en blanco, respuestas múltiples. Tenemos una diversidad de preguntas para diseñar. Entonces vamos a colocarle aquí las potenciales respuestas, las posibles respuestas. En este caso, pues sería actividad de financiamiento, financiación, la respuesta correcta. Y vamos a colocar otras respuestas, pues que son incorrectas. Actividad de operación, actividad de inversión, ninguna de las anteriores. Recordemos que donde está la X remarcada, en este caso, es la respuesta que nosotros definimos que es la correcta. En este caso, pues le damos actualizar la pregunta. Y así vamos a crear rápidamente otras dos preguntas para luego vemos cómo diseñar y cómo seleccionar de este banco de preguntas. Muy bien, entonces ya concluimos de diseñar en nuestro banco de preguntas de selección múltiple, en este caso 3 preguntas. Nos va a servir para explicar cómo diseñamos nuestra evaluación. Entonces hemos concluido la primera parte. Preparamos nuestros bancos de preguntas. En este caso preparé 2. Uno con preguntas de falso y verdadero y uno de preguntas con selección múltiple porque pretendo que en mi evaluación aparezca X cantidad de un tipo de pregunta y X cantidad de otro tipo de preguntas. Entonces nos ubicamos. En este caso rápidamente lo podemos hacer también desde la opción de tareas. Claro, vamos a crear un grupo para colocar nuestras evaluaciones parciales. Vamos a colocarle aquí primera evaluación parcial. Estamos creando un grupo para que ahí dejemos guardado nuestra evaluación. Entonces hemos creado un grupo al cual le denominamos primera evaluación parcial. Vamos a crear una evaluación, un tipo examen, un examen. Vamos a colocar primer parcial. La fecha de entrega, démosle en el día de hoy. Estamos 2. Ya creamos nuestro espacio para nuestro examen. Ingresamos a la evaluación y ya comenzamos a diseñarla. Aquí en este primer apartado, pues tendríamos que vemos las opciones de publicar, vista previa o editar. En este momento estamos editando. Tenemos a editar. En la primera pestaña de detalles, pues podemos colocar la fecha, el límite que mezcle aleatoriamente y las instrucciones generales para los jóvenes. Tendría. Y todas las consideraciones, instrucciones para resolver el examen. Vamos a quedarnos con esta parte de las instrucciones. Ingresemos a preguntas. En la parte de preguntas, pudiéramos de alguna manera crear aquí nuestras preguntas, pero en este caso ya creamos previamente las preguntas en un banco de datos. Vamos a utilizar, ingresamos a la opción, vuelvo a repetir, entramos a la opción de preguntas. Vamos a cancelar aquí para comenzar nuevamente desde cero. Ingresamos a editar, a la opción preguntas. Vamos a seleccionar nuevo grupo de preguntas. Y aquí me aparece el primer grupo de preguntas. Vamos a colocar grupo 1, falso y verdadero. Y podemos ver una lupita acá que se denomina enlazar a un banco de preguntas. Entonces vamos a enlazar esta nuestra evaluación a un banco de preguntas. Y como lo identifiqué previamente, tengo aquí primer parcial de falso y verdadero. Corresponde al título que le coloqué previamente. Entonces le damos doble clic.
En este caso, le damos clic. Y aquí nos aparece la opción de guardar. Vamos a jalar un poquito acá. Seleccionar un banco. Entonces ya seleccionamos ese banco y aquí vamos a colocarle. ¿Cuántas preguntas quiero que escoja de ese banco? Recordemos, creamos 3 preguntas. En este caso quiero que seleccione 2. Y los puntos que voy a asignar en esta evaluación a cada pregunta. Si mi examen, por ejemplo, es de 10 puntos, pudiera asignarle, por ejemplo, 2.5 a cada una. 2.5 más 2.5 tendría 5 de falso y verdadero y 5 de selección múltiple. Estoy, de alguna manera de ejemplo, dando esta puntuación. Entonces ya creamos ahí nuestro primer banco de preguntas de falso y verdadero. Luego creamos nuevo grupo de preguntas. En este caso, denominémosle de selección múltiple. Segunda serie, selección múltiple. Y nuevamente quiero que me escoja 2 preguntas y a cada una le voy a asignar 2.5. Esto es de acuerdo a la planificación, de acuerdo a nuestra guía, de acuerdo a la puntuación que vamos a asignarle a cada examen. Y le damos crear un grupo de preguntas. Entonces ya tenemos 2 grupos de preguntas. Veamos. Dice que escoja este banco de preguntas, se establece para recoger más preguntas de las que están disponibles. Editémoslo. Entonces vamos a seleccionar. Veamos, actualicemos. Vamos a cancelar acá. Seleccionemos nuevamente nuestro banco de preguntas. Veamos qué está pasando. Vamos a comenzar nuevamente con esta creación de este segundo banco de preguntas. Nuevo grupo de preguntas. Segunda serie. Elección múltiple. Vamos a escoger 2 preguntas y asignarles, habíamos dicho, 2.5. Seleccionemos, no habíamos enlazado, ese es el error. No habíamos enlazado el banco de preguntas que necesito. Entonces tendríamos aquí parcial elección múltiple. Le coloqué un nombre que luego me sirviera de referencia para irlo a seleccionar. Le damos a la opción seleccionar a un banco y allá tenemos y le damos crear grupo de preguntas. Entonces ya tenemos 2 series, una de falso y verdadero y una de elección múltiple. Luego ingresamos, vamos a regresar a la opción de detalles para ya planificar el diseño, planificar las condiciones de mi evaluación. Como les comentaba, la primera opción es crear nuestras instrucciones y vamos a colocarle las instrucciones para los estudiantes. Luego tenemos que quiero, adicionalmente, de que hay un banco de preguntas que va a ir a seleccionar del mismo, que también tenga una mezcla aleatoria. Si le quiero colocar un límite de tiempo, igual se lo puedo colocar acá. Y también lo vamos a colocar abajo. Si tengo, por ejemplo, aquí 20 minutos y yo para el examen dispongo de 2 horas de mi evaluación, dentro de esas 2 horas, cuando ingrese el estudiante, a partir de ahí va a tener 20 minutos. Permitir que los estudiantes vean sus respuestas del cuestionario. Aquí ya vamos a decidir, de acuerdo a las instrucciones que tengamos, si queremos que las vean o no queremos que las muestren. En este caso no las vamos a mostrar. Y aquí hay una opción bastante interesante también. Si en un momento dado queremos asignar un tipo de evaluación a un grupo de estudiantes, aquí seleccionamos a quiénes. Y luego si hacemos otro examen y volvemos a seleccionar al resto de estudiantes. Pero cuando usamos un banco de preguntas, como que esta opción ya pierde un poquito de relevancia porque el mismo sistema, al contar con un banco de preguntas, va a dar la oportunidad de que los exámenes de alguna manera no sean idénticos. Y aquí ya le colocamos la fecha de entrega, cuál es nuestra hora, en nuestro día máximo para la entrega, desde cuándo va a estar disponible para poder hacer nuestra práctica el día de hoy. Vamos a colocarle que está disponible desde mediodía, si podemos revisarlo, y que sea para entrega hoy mismo de las 23:59. Y con esto estaríamos ya
guardando y publicando nuestro examen. Ahí estaríamos ya concluyendo con nuestro diseño. Si queremos de alguna manera visualizar cómo lo van a ver los estudiantes, pues le damos una vista previa. Y el examen va a ir cargando de esta manera. Aquí no le colocamos que fuera una pregunta por página. Aquí nos aparecen todas las preguntas, como ustedes lo pueden ver, en el orden. Primero las de falso y verdadero, así lo diseñamos, y luego nos aparece las de elección múltiple. Podemos de alguna manera ir a editar nuestro examen si queremos que nos aparezcan una pregunta cada vez en cada página, lo podemos hacer. Veámoslo, revisemos ese tema. Regresemos a nuestros bancos de preguntas. Recordemos, están en evaluación. No, en este caso, perdón, vamos a ingresar a nuestra área de tareas, que ya tenemos nuestro examen. No tenemos que modificar el banco de preguntas, sino nuestro examen. Aquí tenemos el primer parcial. Vamos a editarlo. Vemos las opciones y tenemos una opción, en este caso, que es mostrar una pregunta a la vez. O sea, no le van a aparecer a los estudiantes todas las preguntas, sino de una en una. Es recomendable hacerlo de esa manera. Volvemos a guardar y veamos nuevamente nuestra vista previa. ¿Vieron lo importante que es ver en esta opción? Así tenemos una visión de cómo los estudiantes verán su evaluación. Aquí ya tenemos la primera pregunta una vez contestada. Pues ya le damos siguiente y nos aparece la segunda. Como se dan cuenta, solo una. Y al concluir, pues el estudiante pues concluye igual. Podemos ponerle una opción para que no regrese a la anterior pregunta. Veámoslo, veámoslo. Esto es lo interesante de ver todas las opciones. Ingresamos a nuestro examen, a la opción editar examen y aquí tenemos una opción que dice mostrar una sola vez, bloquear las preguntas después de respondidas. Esto va a hacer que una vez el estudiante responda y avance a la siguiente, ya no va a poder regresar. Veamos si efectivamente quedó así. Y aquí nos aparece un mensaje, una advertencia, una instrucción. Una vez que ha entregado una respuesta, no podrá modificarla más tarde, no podrá ver la pregunta anterior. Entonces, iniciamos luego de haber leído y efectivamente tenemos la primera pregunta. Una vez respondida, nuevamente la advertencia. Estamos en la pregunta número 2 y pueden observar ya no aparece el botón de regresar. Entonces, espero el video les sirva de utilidad. Recordemos que también tenemos que considerar en algunas facultades nos han recomendado consignar que el estudiante no pueda ver las notas. Esto también podemos de alguna manera revisarlo rápidamente. Ingresamos a nuestra opción, aquí a estos 3 puntitos y a la última opción que es política de publicación en las notas. Y aquí le seleccionamos manualmente y con eso ya no se pueden observar ninguna nota. Esperando el video les sea de utilidad.